Bien, el siguiente ponente es Xavi Velasco. Él es doctor en Historia y es inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. Nos pareció interesante incluir esta ponencia porque, como ya les comentamos, después de la pandemia hemos notado que ha habido una migración de la población hacia el medio natural a realizar actividades pues, de todo tipo y se ha notado también una invasión, entre comillas, de todos los que son bienes de interés cultural, etnográfico y el propio patrimonio de las personas que viven en el campo. Entonces, Xavi, hemos colaborado muchas veces con él y él con nosotros. Bajamos a la cima de Ginamar en su momento también para hacer una actividad con ellos. Nos ha comprado el concepto de arqueología vertical de arqueología vertical y se ha formado incluso para bajar y ser el mismo bueno, bajar en este caso a la cima. Y subir. Y subir. Es importante también subir. Para que sean los propios inspectores, los propios arqueólogos los que sean, digamos, testigos de primera mano de lo que ahí hay, ¿no? Y no se lo cuenten a las personas y puede el trabajo ser más efectivo. Entonces, en esta línea de colaboración nos pareció interesante esta ponencia para que él también nos dijera cómo podemos proteger, cómo podemos avisar de lo que nos encontremos y tener un poco más de cultura de esto, de lo que es la arqueología, el patrimonio histórico, para protegerlo, ¿vale? Para también inculcar en la ciudadanía su protección. Entonces, sin más, les dejo con él. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, sobre todo muchas gracias por la invitación. No sé si les resulta un poco extraño que un arqueólogo venga a hablarles de un poco lo que son las actividades vinculadas a las visitas o a la relación que tenemos profesional o lúdica con los bienes culturales, pero espero que al final pueda convencerles de que mereció la pena, ¿no? este rato. Es cierto que yo no sabía que iba a venir tanta gente de otras islas o de fuera, así que si hay alguna cosa que por lo que sea no termino de explicar bien o lo que sea, no tienen más que decírmelo y alguna aclaración, ¿no? Pues como decía Coralia, un poco la relación entre el patrimonio arqueológico o el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria empezó por una invitación de ellos, ¿no? Para tratar de desarrollar actividades en las que ellos pudieran colaborar con nosotros, ¿no? Hay determinados bienes del patrimonio arqueológico o del patrimonio histórico insular que son difícilmente accesibles o que el acceso entraña riesgos si no se cuenta con una formación. Pues en este caso la primera colaboración que tuvimos, además de una fase previa de formación que cada vez se me antoja más importante para este tipo de actividades, fue el descenso a la cima de Ginamar, ¿no? La cima de Ginamar es un tubo volcánico, realmente no es un tubo volcánico en sentido estricto, pero bueno, es una formación geológica de origen volcánico que tiene unos 80 metros de profundidad y que constituye un elemento de singular valor histórico porque en el siglo XIV aparentemente los indígenas habitantes de Gran Canaria arrojaron a su interior a unos frailes mallorquines porque los creían cómplices de la llegada de europeos a sus costas y de todos los problemas que ellos se derivaban, pero fundamentalmente es un espacio de interés histórico porque en torno a 1937 fue un lugar escogido por las personas que estaban aliadas con el bando golpista, franquista, para arrojar a represaliados a su interior, ¿no? Es un espacio que por sus condiciones de acceso había sido o es muy complicado llegar hacia el interior. Era un espacio que era habitual en muchos grupos que practican actividades de montaña, pero desde el punto de vista histórico no habíamos tenido la oportunidad o nunca se había tenido la oportunidad de bajar a su interior, ¿no? Y en este caso el Consorcio de Emergencia nos brindó esa oportunidad y nos brindó la oportunidad de cambiar un poco el concepto que nosotros teníamos sobre el acceso a los bienes culturales. Primero porque centró mucha importancia en la formación de las personas que íbamos a participar en la actividad, no tanto para que fuéramos autónomos completamente, sino que para que fuéramos conscientes de las necesidades y de los riesgos que asumíamos a la hora de desarrollar una actividad de este tipo. Pero hay otra cosa también muy importante, que es que estábamos en bienes culturales y cualquier actuación en un bien cultural, cualquier visita a un bien cultural, por muy
lúdica que pueda aparecer, entraña una serie de riesgos para esos bienes culturales, ¿no? Entonces, con la experiencia de Ismael en otro tipo de contextos históricos o arqueológicos, pues se desarrolló de una forma que fuera inocua para el bien cultural. Y eso también es importante porque constituye uno de los elementos centrales de cualquier actividad en la que directa o indirectamente acudamos a un espacio de interés cultural. Es decir, nosotros no podemos dejar ninguna huella en ese espacio. La mejor evidencia de que hemos pasado por allí es que no quede rastro de nuestra presencia más allá de la foto que podamos sacar, porque como veremos son bienes frágiles, son bienes irrepetibles y que necesitan de un especial mimo por cuanto constituyen elementos singulares de nuestro pasado. Y esto se puede hacer extensible a los valores naturales, a los valores geológicos, pero bueno, en este caso los valores históricos. En este caso, el descenso con el equipo del consorcio nos permitió planificar los trabajos arqueológicos que se iban a hacer en el interior de la Sima Ginamar, que de hecho se empezaron la semana pasada, y de la importancia que teníamos o que podíamos exigir a la hora de contratar cualquier tipo de servicio que nos ayudara a desarrollar este trabajo. Desde la necesidad, que a ustedes les puede resultar muy cotidiano, pero para nosotros era algo desconocido, la necesidad de una vía de evacuación independiente de las vías de trabajo, o la importancia del equipo y de la autoprotección, ¿no?, a la hora de desarrollar este tipo de actividad. De hecho, vamos, el elemento tan básico como es el casco que comentaba ahora, pues en este contexto es imprescindible, y de hecho el otro día una paloma me tiró una piedra y que si no hubiera sido por el casco, pues no sé si estaría aquí con ustedes tan ricamente, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que en cualquier actividad al aire libre, la visita a nuestro patrimonio es un ejercicio de responsabilidad. Es un ejercicio de responsabilidad fundamentalmente, y como ustedes han estado viendo a lo largo de la mañana, porque implica que cada uno tenemos que ser responsables no solamente de nuestra propia seguridad, sino también de la seguridad del espacio que vamos a visitar. Tenemos que ser conscientes que, como les decía, que son espacios muy frágiles y que requieren de una especial atención, y que cualquier manipulación, por muy nimia que pueda parecer, pues puede suponer una alteración significativa de un espacio de interés histórico, ¿no? Bueno, lo que tienen a mano izquierda es una de las viviendas de la población indígena de Gran Canaria. Yo voy a hablar fundamentalmente de los bienes arqueológicos, que es la parte que más conozco. La población indígena de Gran Canaria es una población de origen norteafricano que llega a este archipiélago hasta ese momento deshabitado en torno al cambio de era, siglo I, II después de Cristo, y que permanece en este territorio a lo largo de 1200, 1300 años aproximadamente, desarrollando una cultura muy particular, de la que Gran Canaria es especial exponente por cuanto es el contexto insular con mayor diversidad y mayor heterogeneidad de manifestaciones arqueológicas de todo el archipiélago, por lo menos por lo que sabemos hasta el momento. Y uno de los elementos más característicos son las viviendas esas que tienen en la imagen, en la parte izquierda de la imagen, que son casas con planta de cruz en el interior, plantas circulares al exterior, que son semisubterráneas y que están hechas fundamentalmente eso, con piedra, normalmente piedra seca, aunque a veces se unen con barro. En la isla de Gran Canaria, una isla de 1500, un poco más de 1560 kilómetros cuadrados y unos 2000 metros de altura, nos encontramos con en torno a 1200, 1300 yacimientos arqueológicos inventariados hasta el momento, ¿no?, que son todas esas manchas rojas que están en ese mapa. Fíjense que cualquier actividad que vayamos a hacer al aire libre, tanto desde la costa hasta la cumbre, va a implicar que nos podamos encontrar consciente o inconscientemente con un yacimiento arqueológico. Y eso implica, por lo tanto, un ejercicio, como les decía, de responsabilidad, en el que tenemos que hacer partícipes a todas las personas que, profesional o lúdicamente, podemos tener algún tipo de relación con ese patrimonio. Si a eso le sumamos unos 10.000 bienes etnográficos inventariados y otros elementos a los que les haré alusión a lo largo de la charla, pues imagínense la densidad de bienes que nosotros nos vamos a tropezar con cualquier actividad en nuestra vida cotidiana, sobre todo si salimos ya de los límites de la ciudad. Por eso es tan importante la formación, la información, ¿no? No solamente
Uno de los elementos claves que queremos en nuestra colaboración actual con el consorcio, que es preparar una serie de manual, por así decir, de buenas prácticas en las visitas a estos espacios, es que también nos tenemos que informar de lo que vamos a ver y de las particularidades que en cualquier caso pueden tener, ¿no? En todo caso, yo sí que es una de las cuestiones que me gustaría transmitirles y que creo que es importante, es que es necesaria la colaboración entre diferentes administraciones o entre diferentes actores y actrices que participan en cualquier actividad que podamos planificar, como les digo, tanto profesional como lúdicamente, de cara a un territorio tan particular como es el de nuestro archipiélago, pero que seguro que lo podemos encontrar en otros sitios también por igual. Como les decía, lo que nos encontramos en Gran Canaria es un extenso patrimonio arqueológico, como les decía, más de 1.200 yacimientos arqueológicos inventariados hasta el momento, que nos vamos a encontrar desde la costa hasta la cumbre, que todos comparten entre sí, que son muy frágiles, que son extremadamente frágiles y que son irrepetibles y que constituyen una huella material residual de algo que fue mucho más extenso en el pasado, con lo cual tenemos que tener especial mimo en su cuidado y en su protección, ¿no? En este caso tienen una de esas viviendas circulares, como les decía antes, en el Llano de los Militares o en... Tiene otro nombre, ahora no lo recuerdo, pero que son elementos que una vez excavados y una vez intervenidos, como es este caso, quedan expuestos a las condiciones ambientales y a la sobrevisita, ¿no? Una de las cuestiones más importantes que nos encontramos es que muchos yacimientos tienen una capacidad de carga que está muy por encima, muy por debajo de la demanda real que existe de acceso a este tipo de espacios, ¿no? Y ahí tienen como, pues, por ejemplo, un grupo de estudiantes pues, participó en una visita que estuvieron dentro de un espacio especialmente frágiles, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de control, y que aparentemente puede no pasar nada, pero si si se repite esta actividad puede entrañar problemas serios. O mucho más preocupante, por ejemplo, es cuando se utilizan muchos de nuestros yacimientos arqueológicos como baños, ¿no? Como lugares, esta es una zona de acampada muy habitual, en la que se utilizan una de las alcobas de una de las viviendas como baño. Posiblemente porque no existe la suficiente información, aunque sí que ahí es un yacimiento que está señalizado y que tiene su cartelería, pero la ciudadanía no tiene suficiente información para saber los problemas que puede entrañar algo tan sencillo como no usar como baño un resto arqueológico, ¿no? O la alteración de piedras, como ven ahí, para la construcción de esas montañitas de piedras que están tan de moda en muchos lugares de nuestra costa. O lugares, ya como les decía, de la costa a la cumbre. Aquí tenemos el Ventaiga, que está aquí fuera, un yacimiento espectacular, posiblemente uno de los contextos, estamos en uno de los contextos donde nos podemos encontrar con un poblamiento prehispánico más antiguo, donde se dan las fechas de carbono 14 más antiguos y que nos hablan ya de unos espacios que, a diferencia de lo que nos encontramos en la costa, la verticalidad ya implica un problema añadido a cualquier visita, a cualquier uso, a cualquier activación pública que se haga de este tipo de espacios. ¿Qué problema hay? Que la falta de información o la falta de sensibilidad o la falta de conocimiento de saber dónde estamos y las particularidades que tiene, pues implica que en ocasiones se haga un uso un poco particular de este tipo de espacios, ¿no? Como que se hagan declaraciones de amor en este contexto, que es un espacio especialmente frágil. Este espacio que tienen aquí es lo que se conoce como el Almogarén del Ventaiga, que se supone que es un lugar de culto asociado al control de las condiciones climáticas y al cambio de estaciones entre esta población prehispánica, y que por razones diversas pues hay gente que no es consciente de que haciendo otros usos de este espacio pues pueden provocar daños irreversibles a los yacimientos, ¿no? Como es, por ejemplo, vertidos de leche en el interior de una cazoleta central que hay en este Almogarén, que lo que trata es de remediar en cierta medida las prácticas que hacían las poblaciones prehispánicas, pero que en la actualidad constituyen un problema, un grave riesgo para la conservación de estos bienes.
Otro de los elementos singulares que nos encontramos en Gran Canaria, además, que no lo vamos a encontrar en otras islas, es la presencia, por ejemplo, de pinturas rupestres como las que tienen en la imagen. Son representaciones humanas, son figuraciones humanas que aparecen realizadas con pintura, que simplemente el contacto con ellos acaba desprendiéndolo, pero que hay gente que no contento con ello lo que hace es remarcarla con tiza, ¿no? No sé si ven aquí algún ejemplo, pero han terminado, por ese remarque en tiza, ha terminado provocando que desaparezcan las pinturas originales y se conserve la tiza, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de ser especialmente insistentes en la formación, en la educación, en la pedagogía, ¿no? Sobre todo en cualquier actividad que tiene fuera de esos contextos de confort en los que habitualmente estamos, los que vivimos en ciudades, que muchas veces salimos fuera de las ciudades y no sabemos muy bien cómo comportarnos. Y por eso les decía desde el principio que uno de los elementos centrales es no dejar huella de nuestro paso por un territorio tan frágil y tan irrepetible como el que tenemos en las islas. Lugares de especial significación para estas poblaciones, como este es el Almogarén de Cuatro Puertas. Almogarenes eran los lugares donde se supone que se reunían estas poblaciones para rendir culto a sus divinidades, pero sobre todo en directa asociación con el control de los ciclos anuales y el cambio de estación, ¿no? Este es el Almogarén de Cuatro Puertas, como les decía, es un espacio con un canal semicircular excavado y que por una de esas ranuras que ven en la parte alta de la imagen, pues en los momentos en los que se produce el cambio hacia el verano, el sol incide directamente por esa ranura y alumbra a una zona de este almogarén. Son espacios que cualquier alteración de ese espacio puede provocar que desaparezcan elementos que nos ayuden a explicar culturalmente este tipo de espacios, ¿no? Y que son espacios que se han utilizado para muy diversos fines, entre ellos para arrojar cenizas de difuntos, como un lugar especial también en el que recordar a esa persona fallecida, que puede estar muy bien, ¿no? Yo no digo que no, pero que es un espacio que no tiene que ser usado para ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso es importante que eduquemos el por qué este tipo de cuestiones no se pueden hacer. Es lo que en la actualidad se llama conservación preventiva, es decir, actuar en la conservación y en la protección de los bienes antes de que se produzcan daños. Y yo creo que tiene mucho que ver o que está muy en sintonía con lo que se nos ha venido contando a lo largo de la mañana, ¿no? O espacios arqueológicos que han perdido su atractivo simplemente porque lugares como este, en la costa de Gran Canaria, muy cerca del faro de Maspalomas, es el lugar donde habita una colonia de lagartos de muy grandes dimensiones. Saben que el lagarto de Gran Canaria es el lagarto más grande que hay en la actualidad en el archipiélago, y que las personas que van por allí, sobre todo turistas, pues se dedican a echarles de comer. Y entonces el atractivo de este yacimiento ya no es el yacimiento en sí, sino son los lagartos, que además los lagartos a la hora de nidificar están provocando problemas serios a las construcciones prehispánicas, con lo cual lo que parece una cuestión, que no es ni malintencionada ni problemática, lo que nos encontramos es que está provocando daños irreversibles a la larga sobre nuestro patrimonio cultural. El uso que hagamos de los espacios que visitamos es esencial, y por eso es esencial también, como les decía, y perdonen que sea un poco insistente, es la formación y la información de cara a desarrollar cualquier actividad en estos espacios. Otra de las características que nos encontramos en la arqueología de Gran Canaria, también muy cerquita de aquí, esas imágenes que están viendo de la Mesa de Acusa, en los corrales o la Cueva de las Estrellas, son las manifestaciones ornamentales o pictóricas que nos encontramos en el interior de cuevas artificiales. Son espacios especialmente frágiles porque la pintura se aplica directamente sin ningún tipo de aglutinante. Son sustancias minerales diluidas con agua que se aplican directamente sobre esos espacios, y que cualquier contacto físico puede provocar que se deterioren y que se vayan cayendo, ¿no? Y no es una práctica extraña pues ver a cualquier visitante pues pasándole bien la mano y decir, mira, se me queda el colorcito de la pintura, ¿no? Y todo eso, como les decía, pasa por información, sobre todo por informar no solamente de los valores que tiene, sino de la fragilidad que conlleva y de la corresponsabilidad que conlleva una visita a este espacio, ¿no? Lo que pasa es que nos encontramos con problemas que
que van mucho más allá del uso esporádico de estos espacios como lugares de visita, sino que también nos encontramos en las islas, sobre todo, y en Gran Canaria en particular, con problemas de infravivienda directamente vinculadas a nuestro patrimonio cultural, que no solamente provoca un deterioro directo de esos espacios, sino que también lo que está generando es la imposibilidad de que el resto de la ciudadanía podamos visitar esos lugares, ¿no? Así pasa también en las cuevas de Facaracas, un lugar habitual hasta hace muy poco tiempo de venta y de consumo de droga, que se había habilitado incluso con esos sillones, o en las cuevas de los Canarios, en el Confital, donde determinadas personas, por problemas de falta de vivienda o por cualquier otra circunstancia, han ocupado esas cuevas y hacen que, como les decía, que se destruya, que se altere un espacio singular desde el punto de vista patrimonial, pero que también el resto de la ciudadanía no podamos participar o no podamos disfrutar de esos espacios. La recuperación de esos enclaves es mucho más difícil cuanto más tiempo esté en estas circunstancias. Lugares como estos en Gran Canaria constituyen, como les decía, espacios cuyo disfrute, cuya visita merece la pena, siendo siempre consciente de los problemas o de la corresponsabilidad que implica acceder a lugares como este. Otra de las prácticas habituales que se dan en muchas visitas a nuestros yacimientos, y yo creo que esto es un mal que compartimos la arqueología de todas las islas, es la generación de una especie de bodegones como este que ven aquí. Es decir, la gente llega a un yacimiento, coge una cerámica y para que otro lo vea, con el ánimo seguro bueno de decir, oye, mira lo que no te puedes perder, lo coloca en un lugar, hasta el punto que se terminan generando acumulaciones de cerámicas que lo que hacen es alterar el contexto arqueológico de ese espacio y pierde mucho del valor histórico de estos lugares. Pero es una práctica muy habitual y que tenemos que explicar por qué no se debe hacer, ¿no? Igual que, como decía Coralia al principio, tenemos que explicar que ante cualquier hallazgo arqueológico existen unas medidas, existe la ley de patrimonio, obliga a comunicarlo directamente, si bien es cierto que todavía no se han establecido qué protocolos tenemos que seguir para cualquier ciudadano o cualquier ciudadana para comunicar un hallazgo arqueológico. En este caso es muy importante. Por lo general nos lo comunican telefónicamente al Cabildo, pero ustedes imagínense que pase un sábado o un domingo. No existe ningún tipo de lugar al que esas personas puedan acudir hasta llegado el lunes o de la semana siguiente. Estamos ahora tratando de establecer un protocolo donde se haga partícipe pues, a la Guardia Civil, a la Policía Canaria y al 112, ¿no? De cara a que nos tengan localizados a nosotros y en el caso de que exista cualquier incidencia que pueda poner en peligro nuestro patrimonio cultural, pues que se nos comunique de inmediato para adoptar también de inmediato esas medidas de prevención. Pero como les decía, no podemos alterar nuestros yacimientos, no podemos alterar los lugares que visitamos porque constituyen parte de una memoria colectiva que nosotros tenemos el derecho de disfrutar. Tenemos derecho a visitar cualquier yacimiento de nuestra isla, ¿no? Siempre que se cumpla una serie de condiciones de seguridad, tanto para el bien como para nosotros. Pero no podemos hacerlo de cualquier forma, ¿no? Y menos pues dejar una huella permanente en espacios especialmente frágiles como son las manifestaciones rupestres. A la izquierda tienen, este es el Morro del Cuervo en el municipio de Agüimes, en el sureste de Gran Canaria. A la izquierda tienen una de las representaciones humanas más grandes que hay en el caso de Gran Canaria, mide en torno a unos 60-70 centímetros aproximadamente. Y yo creo que conscientemente Saúl quiso poner su nombre, como ven en la imagen de la derecha, lo que genera un mal que es irreversible ya en este caso. La imagen que tienen en la izquierda es una vez que se hizo el proceso de restauración, que lo que se hace es disimular el daño mediante el uso de pigmentos orgánicos que evitan que perdamos la percepción de la manifestación arqueológica, pero que el daño generado ya es, como les decía, irreversible. No podemos permitir que otras personas impidan que nosotros podamos disfrutar de nuestro patrimonio, como les digo, de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio geológico, de nuestro patrimonio botánico, de nuestro patrimonio natural en general y nuestro patrimonio paisajístico. Tenemos que
desarrollar todas las medidas que sean más idóneas para garantizar esta conservación. O este yacimiento que está en el este de Gran Canaria, el yacimiento de la Restinga, que por la lejanía que tiene con respecto a otras zonas, pues es un espacio donde se desarrollan pues actividades de lo más diverso, pues como sacar a pasear a los perros o a rituales de santería, ¿no? Como los que son tan frecuentes en los últimos años en Canarias y que nos lo encontramos en un montón de lugares. Aparentemente se trata de actividades que pueden resultar anecdóticas y que aparentemente que no van a generar un daño importante, pero la continuidad de este tipo de acciones lo que hace es poner en peligro no solamente el patrimonio, sino también alejar al resto de la ciudadanía de espacios que son de todos los que vivimos en las islas y de todos aquellos que vienen a visitarnos, ¿no? Y luego tenemos, además de, como les decía, además de 1.200, 1.300 yacimientos arqueológicos inventariados en Gran Canaria, tenemos más de 10.000 bienes etnográficos, pero también tenemos otros elementos que han pasado inadvertidos en ese concepto general que hasta hace poco teníamos del patrimonio cultural y que hoy constituyen parte de ese patrimonio que tenemos que defender, ¿no? Es el caso de la batería de San Juan, una fortificación de finales del siglo XIX que ha sido utilizada para fines de lo más diversos desde su abandono por el ejército y que hoy se trata de recuperar. Pero es un espacio que tiene que ver que no solamente nos habla de las capacidades que tuvieron pues las poblaciones que nos han precedido en el tiempo de transformar el territorio, de escoger determinados espacios para determinadas actividades, sino que incluye, en el caso de Gran Canaria, en un contexto bélico internacional, como el contexto de guerra entre Estados Unidos y España y la pérdida de colonias, ¿no? A finales del siglo XIX, y justo al lado pues con el desarrollo de fortificaciones vinculados a ese miedo que tuvo el gobierno de Franco de una invasión aliada de Gran Canaria en el año 1941, ¿no? Entonces muchos elementos que forman parte de nuestra cotidianidad y que forman parte de ese paisaje cercano que tenemos habitualmente cuando recorremos Gran Canaria, cualquiera de las otras islas, como son los búnkeres o los nidos de ametralladoras de costa, pues necesitan unas estrategias de protección por muy sólidos y por construcciones de esta envergadura que parece que no necesitan mayor protección, ¿no? Es cierto que nosotros tenemos parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Las personas que trabajamos en las administraciones públicas, que están directamente vinculadas a la gestión y al control del patrimonio cultural, pues tenemos nuestra responsabilidad porque muchas veces podríamos quizás hacer algo más de lo que hacemos y la ciudadanía es consciente y nos critica en redes, pero otro de los problemas con que nos encontramos, y no solamente es en el mundo del patrimonio cultural, sino en general es en todas las dimensiones sociales que podemos tener en nuestra relación con el territorio, es el problema de las redes sociales, ¿no? La necesidad cada vez más imperiosa de hacernos determinadas fotos que tienen que tener unas condiciones, o como ven ahí, pues subido a un túmulo, una persona que quizás no pasa nada, pero ese túmulo se puede derruir y puede arruinar parte de nuestra historia o el contacto con grabados rupestres, como ven en la otra imagen, que hay gente que para que salga bien en la foto lo moja, lo remarca en tiza, lo raya. Entonces ese tipo de actividades que no tienen más propósito que obtener una buena imagen que colgar en nuestras redes sociales está suponiendo un problema significativo para nuestro patrimonio, sobre todo porque nos encontramos con que la gente quiere cada vez llegar más lejos o llegar a lugares más inaccesibles, con lo cual se suma a este problema de nuestro patrimonio cultural otra variable más, que es la seguridad de esas personas, ¿no? Los que seguimos un poco redes sociales vinculadas al mundo del patrimonio cultural, y una vez que nosotros recibimos la formación del consorcio, ahora a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que veo a gente que está desarrollando unas actividades vinculadas al patrimonio por llegar a lugares inaccesibles, que cuidado el riesgo que está suponiendo. De ahí la importancia también de formarnos, no solamente en el conocimiento del patrimonio cultural, sino de los riesgos que puede suponer cuando salimos de esos espacios de confort que les decía previamente, ¿no? Porque Gran Canaria es un espacio, además, donde la verticalidad es un elemento dominante y donde nosotros lo que nos vamos a encontrar es que nos encontramos un patrimonio, nos encontramos, como decía Coralia, una arqueología vertical
es difícil de encontrar en otros territorios, ¿no? Es cierto que en otros espacios nos encontramos ejemplos parecidos a lo que nos encontramos en Gran Canaria o en Tenerife o en La Gomera, pero la densidad de espacios verticales que nos encontramos en Gran Canaria o en Canarias en general está muy por encima de otros territorios, ¿no? Como les decía, pues casi tenemos en el interior de la isla ejemplos donde el urbanismo vertical de los antiguos canarios, de la población prehispánica, son ejemplos únicos en todo el mundo de la complejidad y de las dificultades de acceso que tiene. Aquí en la imagen lo que tienen es una parte de la caldera de Tirajana y en primer plano el yacimiento de la Fortaleza Grande, justo detrás la Fortaleza Chica. Son espacios que merecen además un especial grado de protección, pero que cada vez están siendo más frecuentados por personas que muchas veces no son conscientes de las dificultades que tiene el acceso. Hay determinadas zonas que son muy accesibles, pero hay otras zonas que son especialmente complicadas y cuestiones tan elementales como la vestimenta o el calzado adecuado para visitar este tipo de espacios forma parte de esos recursos informativos que tenemos que proporcionar a la ciudadanía. O aquí tienen la mesa de Acusa, vinculada a la caldera de Tejeda, que son esos espacios que cada vez se acondicionan mayor número de caminos, mayor número de vías de acceso tanto al patrimonio como a otros espacios, que implican un ejercicio de responsabilidad, y un ejercicio de responsabilidad que va precisamente en la línea de la formación que nos reúne aquí en el día de hoy, ¿no? Que tenemos que estar preparados, tenemos que estar informados, ya no solamente sobre lo que vamos a ver, sino de nuestras condiciones y de los medios que necesitamos para visitar estos lugares, ¿no? Y además porque Gran Canaria tiene unas condiciones geológicas, aquí tienen en la imagen la montaña de los Huesos o Rociana, que es un yacimiento arqueológico de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de la isla. Es un conjunto de cuevas artificiales realizada por la población indígena en un sustrato geológico especialmente frágil, como es la toba. Frágil en el sentido de que se está desmoronando. Uno de los grandes problemas que tenemos con el patrimonio en cuevas en Gran Canaria es que se están desmoronando continuamente y están perdiendo cada vez entidad a unos ritmos que tienen que ver también con las condiciones, con el cambio de las condiciones ambientales que estamos sufriendo en los últimos años, pero que tenemos que ser conscientes que acudir a este tipo de espacios, tanto como profesionales, como si estamos acompañando a un grupo, como si estamos participando en una actividad lúdica con otras personas, conlleva una serie de riesgos importantes, entre ellos la posibilidad de derrumbe y las consecuencias negativas que ello puede tener, tanto para el patrimonio como para nosotros. Tenemos un problema, tenemos una guarda esperando, si podrías terminar en 5 minutos. En 5 minutos, venga. Sí. Perdón, disculpa. No te preocupes. Por lo tanto, me quedan 5 minutos, voy a ir corriendo un poquito. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes no solamente de la fragilidad de nuestro patrimonio cultural de cara a organizar visitas. A veces nosotros mismos organizamos visitas con grupos que son difícilmente controlables en el sentido de la seguridad, porque no hemos sido conscientes hasta hace muy poco de lo que ello supone, pero también de la presión que estamos ejerciendo sobre nuestros yacimientos. Y como les decía, volvía al tema de la verticalidad. Fíjense aquí esta visita con los compañeros y Coralia del consorcio, ¿no? De las dificultades que por lo general no asumimos ni desde el punto de vista profesional ni a la hora de organizar visitas a estos lugares con todos los riesgos que supone, ¿no? Porque el riesgo de caída y las consecuencias negativas que puede tener no es algo que sea nuevo. De hecho, tienen en la imagen la momia 8 del Museo Canario, que es la muerte por caída más antigua que conocemos para Gran Canaria, ¿no? Es una persona que, fíjense, había sufrido ya una caída que le había provocado una fractura de la tibia derecha, pero que en un momento dado, es una persona que falleció con unos 25 años aproximadamente, pues sufrió otra caída, lo que no sabemos si fue voluntaria o involuntaria, una caída que le provocó una fractura en el cráneo, fracturas en las vértebras cervicales, una fractura en el fémur, una fractura en el peroné, varias fracturas de costilla, es decir, que le provocó la muerte de inmediato.
y se sorprendería, bueno, yo me he sorprendido de la cantidad de fracturas que nos encontramos en los cráneos de los antiguos habitantes de Gran Canaria provocadas por caídas, ¿no? Fracturas en anillo en la base del cráneo, que son provocadas por lo general fracturas por caída de pie o caída de sentado, y que nos hablan de unas condiciones ambientales que fueron especialmente duras para ellos. Imagínense que estaban muy habituados al tránsito por este territorio, cuanto más para cualquiera de nosotros o cuanto más para personas que no están habituadas al camino por esta isla, ¿no? Por lo tanto, un poco para ir acabando y para ajustarnos al tiempo, tenemos que generar una gestión responsable de las visitas. Una gestión responsable de las visitas es que fomente fundamentalmente la información y la formación, tanto de las personas que van a acudir a nuestros bienes culturales como de las personas que por motivos profesionales o por los que sea, acompañamos a esos grupos, para garantizar no solamente la seguridad de los bienes, sino también la seguridad de las personas que acuden a estos lugares y que cada vez hay más demanda. Nosotros las visitas que organizamos desde el Cabildo siempre tienen mayor demanda de la oferta que nosotros realizamos. Y desde luego, lo que no es una solución, tras años de experiencia en esta materia, no es una solución ni el vallado de estos espacios, ni el bombardear a la gente con prohibiciones. Esto no funciona, bueno, por lo menos a nosotros no nos ha funcionado, y por lo tanto queremos que la ciudadanía sea cómplice de este sentido de corresponsabilidad en la protección y en la conservación de nuestro patrimonio. Para ello, pues hay muchos ejemplos que funcionan muy bien por ahí, que es apelar al sentido común, pero también a la responsabilidad de cualquier persona que acuda a visitar un bien cultural y de lo que ello supone, siempre en positivo, siempre tratando de informar y de argumentar todo aquello que va a ir en pos de la seguridad de las personas y la seguridad de los bienes que se van a visitar, ¿no? A mí me gustó mucho este de la Ribeira Sacra, porque se apela precisamente a lo que les decía, a esa necesidad de información, de formación y de responsabilidad, ¿no? Pues esa era un poco lo que les quería contar. Muchísimas gracias, perdonen por el tiempo.